carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces el verso 7, sábado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre celestial, gracias nuevamente porque nos permites, Padre, tener el gran privilegio de podernos congregar. Gracias también porque de esa misma forma, Señor amado, al darnos la oportunidad de venir, también nos expones a que tu bendición pueda alcanzarnos. Que en esta noche, Padre, esa bendición pueda proveer a nuestras vidas conforme a las necesidades que tenemos. Que en este tiempo tus hijos, tu pueblo, puedan ser ministrados, oh Dios, en mi deseo, en el corazón, que lo hagas así. De igual manera, mira a los niños, a los pequeños que han subido, que ellos también puedan en ti encontrar, oh Dios, ese refugio, esa esperanza, que sus pequeñas vidas sean de gran bendición en sus hogares. Y de esa forma, oh Dios, tu pueblo pueda ser, mi Dios, en ti exaltado. Gracias nuevamente, pues te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17, hemos leído del verso 2 al verso número 7. Podríamos decir en el verso primero tan solo que Elías fue movido por Dios para darle una sentencia al rey Acab. Todo esto por la idolatría. Usted recordará que Elías fue y se presentó delante del rey y le dijo que por su palabra, es decir, cuando él tuviese en Dios la determinación de ir y revertir la sentencia, no habría de llover. Dice el verso primero, con respecto a esto, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, y no le da sin siquiera un tiempo, solamente le dice en estos años, sino por mi palabra. Luego de eso, en el verso 2 que hemos leído, Dios le dice, ahora anda y escóndete, junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Algo curioso que nace en esta ordenanza de Dios es el por qué Dios da la orden de que Elías se esconda. Decía un comentarista, siento que el profeta vivía el clímax de su fama como profeta, entendiendo de que si bien es cierto había profetas de Dios en aquel entonces, no todos eran usados por Dios para tareas o comisiones tan importantes como estas. Yo creo que en el ministerio o en la vida ministerial muchos desearían ser usados como este hombre en momentos cruciales en la vida de un reino. Elías tuvo el privilegio de ser usado para ir delante del rey y darle una palabra. Pero luego de eso, en vez de seguir manifestando la gloria de Dios en su vida, yéndose de pronto a otras naciones, a otras provincias de la misma nación de Israel, Dios le dice, no, yo quiero que salgas ahora de aquí, luego de haberte usado, y te escondas allá en un arroyo. Y de seguro yo te sostendré, le dice Dios en su palabra, y enviaré a los cuervos para que sean estos los que te den de comer. Y obviamente beberás del arroyo, beberás del agua del arroyo durante todo este tiempo. Cuando uno va al versículo número 3, dice la Escritura, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Versículo número 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den, y quiero por favor que le ponga un poquito de énfasis en esa última parte, que te den, dice, allí de comer, no en otro lugar. Quiero que subas al monte donde está ese arroyo y allí te quedes, porque si te vas obviamente a otro lugar, no podrán llevarte tu bendición. Dos cosas curiosas. Primeramente, Dios quería tenerlo en ese lugar de manera precisa. Obviamente que el profeta bien pudo haberse revelado y pudo haber dicho, pero ¿por qué allí? ¿Por qué si me vas a proveer allá? ¿Por qué mejor me ahorras, me ahorras el esfuerzo y no me bendices desde acá abajo? De modo, hermano, Dios, diríamos que se goza en la obediencia de su pueblo. Si Dios está atento, si estamos o no sincronizados a obedecerle. Dios le había dicho, es allí donde yo voy a enviar los cuervos.
dirá cualquiera ya en tiempo presente, Señor, ¿y por qué no me bendices aquí? ¿Por qué tiene que ser justamente si donde tú lo deseas? Mucha gente puede decir, sí, yo quiero que tú me bendigas allá donde yo voy a ir. Y Dios dice, no, allá no es aquí donde yo te puesto. Mi amado hermano, y en esa encrucijada podríamos vernos en más de una oportunidad. Cuando no estamos, y ojo, téngalo muy presente, cuando no estamos donde Dios nos quiere, mi amado hermano, la bendición nunca va a llegar. Amén. Quiero que tenga eso muy presente. Cuando no estamos donde Dios nos quiere, por más que nos esforcemos, por más que nos desesperemos, por más que nos inquietemos, oremos y aún digamos a Dios que me alcance con su bendición, Dios no lo hará por una sencilla razón. Dios simplemente enviará su bendición donde Él la haya previamente designado. Si Dios lo ha designado conforme a lo que se puede ver con Elías, lo ha designado allá arriba en el arroyo, allá tenía que irse Elías. Ahora, algo curioso, y por eso es que dos cosas quisiera en este caso ser de relevancia en este pasaje bíblico, es que no solamente Dios lo quiere allí, sino los medios que Dios va a usar para bendecir a quién. A Elías. Uno de ellos será un agua común. Sí, el agua que baja de ese arroyo llamado, sí, o de ese lugar llamado Kerit. Y quisiera, por favor, si dentro de sus apuntes, porque yo sé que hay muchos del pueblo que les gusta sin tener en más de una oportunidad, sin los apuntes necesarios para seguir dedicando sus vidas, es el significado de lo que representa este precioso arroyo de Kerit. Apunte, por favor. Sí, el término Kerit significa, o viene de una raíz hebrea, que significa cortar, trozar o aislar. Sí, eso significaría el término Kerit. Repito, significa cortar, trozar o aislar o separar. Todo tiene que ver dentro de la lingüística hebrea con el pulir o podríamos decir el podar de las plantas. Dios lo manda a Elías a un lugar para podarlo, lo manda a ese lugar para pulirlo, para cortarlo, para trozar, para de alguna manera sacar de él, llamado todo lo que él, obviamente, hablando de Dios, tenía necesidad de extraer de Elías. Elías no era un super profeta. Recuerde que ya lo leíamos me parece, en la carta de Santiago, que Elías es un hombre sujeto como cualquiera de nosotros a pasiones, ¿sí? Es decir, a sensaciones o situaciones que le afectan, si tanto a usted en la vida diaria como a él también. Pero Dios quiso, diríamos, glorificar su nombre con ese vaso de barro, que era frágil, que era débil, y lo comienza a tratar en el arroyo de Kerit. Recuerda lo que significa. Diríamos que con esa ordenanza Dios mataría dos pájaros de un solo tiro. Primeramente lo pondría a prueba en su obediencia, y segundo, va a podar la vida de Elías, va a cortarla, va a, en este caso, a coger ese arbusto y a sacar todo lo inservible. Cuando uno va, por ejemplo, a la Escritura, y quisiera, mi querido hermano, que me acompañase también a la Biblia, mira lo que nos dice el Señor, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 2. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Acompáñame, por favor, a la Escritura, porque Dios nos ha dicho, al igual como se lo ordenó a Elías, nos ha dicho algo importante que debemos de tener siempre presente en nuestra vida cristiana. Dice en el versículo número 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, obviamente Dios dice en la Biblia que lo va a quitar. Pero estos son para los creyentes que sí dan fruto, pero no como Dios lo desea que lo den. O no en la abundancia que Dios quisiera ver en nosotros el fruto. Dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará el Señor? ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Versículo 2 de Juan 15. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará el Señor? Lo limpiará para que lleve más fruto. Elías necesitaba estar en Kerit. Amén. Recuerda, Dios lo quería allí, no en otro lugar.
¿Para qué, mi amado hermano? También para poder no solamente ver en él obediencia, sino para limpiar su vida, para ahí en la soledad poder tratar muchas veces con aquello que en público no se puede ver. Hay una alabanza me parece, de Jesús Adrián Romero, sí, que habla acerca de que una cosa es estar en público y otra cosa es estar en la intimidad, en la soledad. Y eso es muy cierto. Sí, públicamente podríamos, como de pronto lo hacemos viniendo a la iglesia, podríamos venir con buena ropa, bien perfumados y hasta con una cara pintadita de, digamos, de una sonrisa agradable. Pero cuando llegamos a casa y nos cambiamos y nos lavamos la cara, aparece la verdadera persona que somos. ¿Verdad que es así? No es lo mismo, dicen muchos en el matrimonio, ¿sí?, acostarse con la novia y levantarse con la esposa. Sí, ya el look se le perdió, la permanente se fue, y cuando usted la ve, amado hermano, ve un cabezón así, se le fue todo el piel. Y usted dice, ¡ay, ella es mi esposa! Sí, para toda la vida. Mi querido hermano, no es lo mismo que estar en público que estar en la soledad con Dios. Y Dios quería tratar, mi amado hermano, quería tratar con Elías en la soledad. Y solamente si utilizar a través de ese ambiente, de ese estado en el que él se encontraba, quería Dios usar los elementos que obviamente él no esperaba que Dios usara. Y uno de esos elementos que obviamente nos llama la atención es los cuervos. Dice la Escritura en el versículo número 4 y 5, si venga conmigo nuevamente, a Reyes capítulo 17, dice la palabra del Señor, beberás del arroyo, ¿sí?, es decir, del agua que sale de este, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, Elías era profeta y por ende muy observador de los mandamientos de Dios. Y dentro de los mandamientos, si usted me acompaña a Levítico, capítulo número 11, venga por favor conmigo a la Biblia. Levítico, capítulo número 11, verso 13 al 15. ¿Qué nos dice el Señor? Un profeta, más allá de ejercer su ministerio, también tenía que guardarse de cualquier contaminación. Levítico, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 13, verso número 13 al 15. Levítico 11, verso 13 al 15, dice la Escritura, y de las aves, ¿sí?, estas tendréis en abominación. Eso cuando Dios dio el menú al pueblo de lo que se podía y no se podía comer. Sí, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación, y menciona el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Verso 15, lea por favor. Todo cuerpo según su especie. Ahora, si usted es detallista y observador en la lectura, todos estos y otras aves más tendrán un denominador común, por las cuales Dios las clasificó como animales abominables o animales impuros o no limpios. ¿Qué tienen en común todos estos? Todos son animales o aves carroñeras. La mayoría de estas viven o subsisten comiendo ¿qué cosa? Carroña, es decir, diríamos vísceras, ¿sí?, de otros animales. Y claro, eso para un pueblo que había de vagar en el desierto, sin mayores condiciones de salud, sin tener un centro de pronto ahí para curar al pueblo, Dios quería darles la mejor vivencia o modo vivendi posible para que no malogren su integridad física. Y Dios obviamente corta por lo sano, dice, cuidado, van a comer de algún animal carroñero, porque estos si llegan a comer de pronto mortecina, es decir, ya animales descompuestos, si ustedes comen de esa carne, de seguro van a encontrar una buena intoxicación o una buena infección. Y Dios, queriendo privar al pueblo de todo aquello, dijo, esto se los prohíbo. Aún más, si uno va, por favor, y acompáñeme al libro de Deuteronomio, en el capítulo 14. Sí, Deuteronomio capítulo 14. Mira lo que nos dice el Señor. Libro de Deuteronomio,
capítulo número 14. ¿Lo tienen? Verso número 12 al 14 también. Deuteronomio capítulo 14, versículo número 12 al 14. Y aquí la situación es mucho más específica. ¿Sí? Dice la Biblia, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. Y más adelante sigue la avestruz, la lechuza, la gaviota, entre otras. Amén. No podréis comer. Ahora bien, tirando algunos, sí, hermano, pero Dios no le dijo que le iban a dar de comer cuervos. Sí, pero ¿qué garantía? Yo le pregunto a usted tuviera de asexia si el que le trae la carne a la mesa de su casa es el perro que está afuera en la calle? ¿Comería de esa carne? Le pregunto. ¿Usted tuviese la confianza plena de cogerle del hocico de un animal callejero, ¿sí? Y decir, Dios me ha mandado la provisión a mi casa, y de eso prepararía usted para la familia? Pregunto, ¿quién de ustedes haría eso en su sano juicio? Más bien usted lo dice cuando el perro hasta de su casa, de pronto mañosamente pega un brinco así y le saca la carne frita dentro del plato. Pregunto yo, ¿qué hace? ¿La pelea con el perro y la afloja? La que esta me la como yo. O simplemente dice, ya déjala, ya la contaminó, ¿qué será con el perro? ¿Verdad? Elías, mi amado hermano, yendo a Primera de Reyes, capítulo 17, si bien es cierto, no recibió la orden de que tendría que comer cuervo, pero yo le pregunto, ¿qué posibilidades podían existir, o por lo menos que en nuestra mente, qué batalla de pronto no se pudo haber cruzado con Elías, si pensando, me está trayendo carne, pero ¿dónde habrá metido el pico? Sí, instantes antes de cogerla. Está pisando mortecina o estiércol o víscera, y luego va y te trae carne. Decía un historiador, sí, de la escritura, que Dios había ordenado a los pueblos que vayan a la mesa del rey Acab. Estos agarraban del pico, sí, de los platos la carne, y volando se la llevaban. Ya preparada, lista, dice ese comentarista, sí, allá al arroyo de Belín. No sé si será cierto o será falso, pero algo es seguro. Dios había dispuesto que estos animales inmundos llevasen comida limpia a la mesa, por así decirlo, de Elías. Y eso, amado hermano, a mí me da una muy buena lección espiritual, que yo debo también contemplar en tiempos presentes. No solamente porque Dios puede usar lo que es considerado inmundo, porque si uno va de hecho a Lucas capítulo 12, venga conmigo por favor al versículo 24. En Lucas capítulo número 12, versículo número 24. Dios nos enseña por medio de su palabra que hasta estas aves que eran consideradas inmundas o abominables, Él tendría el cuidado aún de darles la provisión. Lucas capítulo 12, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Versículo número 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Considerad a quiénes. Considerad, dice la Escritura, a los cuervos. ¿Y qué habla acerca de ellos? Ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. ¿Y qué hace Dios con los cuervos? Aun cuando son considerados igual animales sucios para la alimentación. Y Dios los alimenta. Y dice, ya dando la enseñanza para nosotros, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves o posiblemente que los cuervos? Claro que sí. Pero, mi amado hermano, no podemos olvidarnos de algo. Sean animales limpios o no limpios, todo es creación ¿de quién? De Dios. Y eso es algo que también luego Pedro lo aprendería en su debido momento.
Amado hermano, pero aquí tengo también algo muy importante que considerar. No solamente que Elías tendría que aprender de alguna manera a cambiar, no su apreciación con respecto a la observancia de la ley, sino el discernimiento espiritual de esa ley. Hay quienes pueden leer estrictamente la Escritura y tratarla de vivir al pie de la letra, olvidándose de lo más esencial, de su interpretación y aplicación espiritual. Y dentro de ello, Elías estaba en una encrucijada. Dirá, ¿cómo es posible? Dios me manda animales inmundos para que me den de comer. Cualquiera diría, no como hoy día. Pero Elías se vence. Y eso es lo que Dios le enseña a Elías en la soledad. A vencerse a sí mismo. Y eso es importante. Porque Elías, mi amado hermano, está haciendo recuerdo de la soledad. Preparado ¿para qué? Para luego Dios darle una orden de ir ahora a ser sustentado en una casa pagana con una mujer que obviamente la Biblia la considera que era viuda y en sí mismo no tenía ella sustento ni para ella, peor para mantenerlo Elías. La Biblia nos enseña, mi amado hermano, a través de este suceso de los cuervos, que también Dios puede usar lo inmundo para bendecir a su pueblo. Pero eso no es garantía de que lo inmundo quede limpio. Lo inmundo continuará inmundo, sucio, pero la mano de ellos bien puede ser usada por Dios para bendecir. Eso también puede llegar a pasar aún dentro de la esfera cristiana. Hay cristianos, entre comillas o paréntesis, que viven una vida de inmundicia, pero aún así son desprendidos. Aún así ayudan a los hermanos, aún así diezman, aún así ofrendan, aún así se ponen al servicio de la obra de Dios, pero siguen siendo inmundos. Siguen siendo personas contaminadas por el pecado. Y ahí, mi amado hermano, Dios nos da una lección. Porque si alguien en Dios está limpio, así, mi amado hermano, uno quisiera solo trabajar con gente honesta, gente limpia, gente que ande bien con Dios. Dios nos enseña aún en este mundo a caminar con gente que dice ser cristiana y no lo es, pero de ahí igual nos servimos. Y de ahí igual podríamos decirle al Señor, te agradezco porque aún usas a ese hermano que no está en nada, pero tu buena mano le ha puesto en su corazón servir dentro de la obra. Mi amado hermano, muchas cosas podríamos aprender de este pasaje allá en Primera de Reyes. La Escritura, mi amado hermano, pues así lo hace considerar. Cuando uno va para poder contestar esto que estoy hablando, venga conmigo por favor y veamos qué nos dice el Señor de primera mano en la carta de Romanos capítulo número 9. Por eso fue necesarísimo volver a hacer hincapié en la enseñanza de la semana pasada y el refuerzo en este día. En Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 9, luego de Hechos de los Apóstoles. Esto te servirá para reafirmar lo que te estoy diciendo. Dice en el versículo número 22. Recuerda que Dios puede usar lo sucio, lo contaminado para su gloria. Y a veces lo pondrá en tu vida, en tu caminar cristiano. Y aún así tendrás que aprender a recibir de ellos la bendición de Dios, aun cuando ellos mismos estén sucios. Aun cuando ellos mismos estén en contaminación. Verso 22. ¿Y qué? Lo dice a manera de pregunta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio también, dos cosas puede hacer Dios? Puede mostrar ira, como también que puede mostrar su poder. Pero mira a través de quién o de quiénes. Soportó con mucha paciencia los pasos de ira preparados para destrucción. Verso 23. Y para hacer notoria también en esos vasos, ¿de qué cosas para hacer notorio? Las riquezas de qué? De su gloria. Mi amado hermano, Dios con algo sucio puede mostrar con su juicio, pero también su bendición. Dios hace como Él quiere. Muchas veces bendice a ese patrón que es
insoportable, que es ateo, que es de pronto si alguien pero intratable, pero Dios lo usa y por medio de él tiene trabajo. Amén. Y por medio de él cobras un salario, y por medio de él llevas el pan a tu casa. Pero es Dios usándolo. ¿Sí me está entendiendo? Y de alguna forma, de eso sucio viene algo bueno, porque Dios así lo quiere. Pero el vaso que sirvió simplemente como un medio, como un canal, sigue estando sucio. Sigue siendo el mismo hombre indeseable, sigue siendo la misma mujer insoportable, pero Dios lo sigue usando y lo soporta con paciencia. Pero así también como Dios tiene vasos, diríamos que se podrían considerar inmundos, Dios también tiene vasos limpios que puede usar para su gloria. Acompáñame por favor, sí, a la segunda carta de los Corintios, capítulo número 4. Mira lo que nos dice el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Mira con detenimiento lo que dice el Señor en el versículo número 7. Hablando de los vasos limpios, Elías estaba limpio, pero recibía bendición de Dios por medio de un animal inmundo. Pero tenemos, dice la Escritura, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ahí se puede considerar cómo Dios utiliza lo sencillo, lo inservible, pero ¿para qué? Para manifestar a través de nosotros, ¿qué cosa? Su poder, su gloria, mi amado hermano. Elías estaría siendo tratado en ese arroyo de Kerit, en ese lugar alto. De ahí brotaba agua y también Dios le hacía llegar ¿qué cosa? Carne. Sí, recordemos esas especificaciones en particular. Cuando volvamos por favor al primer libro de los Reyes, capítulo número 17. Sí, algo comenzaría a suceder en ese lugar. Dice la Escritura, versículo número 5. Y él fue e hizo conforme a ¿qué? A la palabra de Jehová. Es decir, fue y obedeció a la palabra. Pues se fue y ¿qué fue a hacer en el arroyo? Y vivió junto al arroyo de Kerit que estaba frente a aquel río. Al río Jordán. Esto siempre usted lo va a tener ahí presente. Cualquiera hubiera dicho, aquí sosteniéndome como un hilo de pronto de agua, mientras Dios me pone delante de qué cosa. ¿Delante de qué? De un río, diría cualquiera. Yo le pregunto, cualquiera se pudo haber visto tentado, ¿qué cosa? A dejar el arroyo e ir al río, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no, quiero que estés frente al Jordán, sustentándote con el hilo de agua que está bajando de este arroyo. Porque la situación se pone, hermano, más difícil más adelante. Sí, dice en el versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y que hacia Elías bebía del arroyo. Pero viene una situación, verso 7. Pasado algunos días, dice en otras versiones, pasado algún tiempo, se secó el arroyo. Pregunta, si frente a esto, ¿por qué Dios, mi amado hermano, permitió que el arroyo se secara? Porque a la larga, todo estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y Dios le había dicho al profeta. ¿Qué le había dicho? Vete, versículo número 3, apártate, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dios le había dado la orden. Anda ya, quédate ahí, porque yo de ahí te voy a dar el sustento diario. Beberás agua de ese arroyo y los cuervos te llevarán carne. Pan, el pan, podríamos decirlo, tanto de la mañana como por la tarde. Pero la pregunta es válida, versículo 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo. Pregunto, ¿por qué Dios hizo secar el arroyo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cuál
fue el propósito por el cual Dios dejaría que el arroyo si comience a menguar hasta el punto de desaparecer la bendición que Él había prometido. Bueno, he podido sacar 4 aspectos que espero usted esté atento para poderlos tomar como referencia. Primero, Dios quería, al secar ese arroyo, quería enseñarle ¿a quién? A Elías. Recuerda que está en la soledad. Quería enseñarle a no confiar en las dádivas, para nosotros vendría a ser en los dones, sino en Él. Dios permite que el arroyo se seque, que esa bendición si comience a menguar, para enseñarle a Elías en esa soledad que confíe en Él, en Dios, no en la dádiva que Él mismo había permitido. Primera y gran observación: Dios necesita que aprendamos a confiar no en sus bendiciones, sino en Él. Amén. Debe tener siempre presente esto. Yo no puedo, mi amado hermano, confiar en las dádivas o en las bendiciones que Dios me da. Porque mañana más tarde esa bendición, de acuerdo a la motivación de Dios, puede comenzar ¿a qué? A escasear. Y si esa bendición comienza a cerrarse, posiblemente si no dependo tanto de ella, mi vida espiritual también comienza a menguar. Eso puede llegar a pasar cuando yo me aferro de la bendición y no del que me bendiga. ¿Cuánta gente no vive de pies y manos en un empleo que Dios le ha dado? Dios le dio el empleo, pero Dios se lo dio. Dios también se lo puede quitar. Se lo puede volver a demandar. Y uno puede decir: ¡ay, Señor, me has quitado el empleo! Ya no sirvo para vivir. Mi amado, debemos aprender que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y en función de eso, a veces Dios permite que se seque la bendición para poder ver qué hay dentro de nosotros. Si confianza en lo que Él nos da o confianza en Él, sin esperar que Él nos esté dando algo a cambio. Segundo aspecto: Dios, ¿por qué permite que el arroyo, si comience a secarse? Como segunda parte, mi amado hermano, bien podríamos decir que Dios comienza a drenar. Ojo con este término, drenar. ¿Usted ha escuchado el término drenaje? ¿O ha podido ver en algún enfermo, si que de pronto está colapsado con algún órgano, supuestamente puede llegar a pasar esto por los pulmones? Cuando se llenan de agua, en el hospital a veces tienen que hacer una perforación en un costado y ahí meter ¿qué cosa? Una sonda para poder sacar de manera directa ¿qué cosa? El líquido, que se ha filtrado, diríamos así, en sí mismo por su organismo y se ha alojado en los pulmones. Dios, hermano, permite que el arroyo se seque para drenar lo precioso de entre lo vil en la vida de Elías. Dios quiere extraer de Elías, ojo, lo precioso de entre lo vil. Si Elías seguía siendo un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Y Dios no puede trabajar con un hombre que todavía está controlado por lo impulsivo, que todavía está lleno de sentimentalismo y que puede ser que ponga de antemano su propio parecer antes que el parecer de Dios. Dios permite que el arroyo se seque para comenzar a sacar de entre Elías todo aquello que está imperfecto para dejarlo pulido. Para la siguiente etapa o el siguiente nivel a donde Dios lo quiere llevar y donde Dios de seguro lo quiere usar también. Mi amado hermano, es que cuando uno depende mucho, yo quisiera verlo de esta manera, de la teta de Dios, si como el niño que está agarrado tras el biberón, si usted le quita el biberón, ¿qué pasará con la criatura? Quíteselo de golpe cuando está mamando. Comenzará ¿qué? A hacerle el berrinche de su vida. Y Dios de adrede a veces nos quita el biberón. Y ahí es donde el pueblo comienza: ¡ah, Señor! ¡Ah! Como la cinturita. Mi amado hermano, y ahí es donde a veces comienza la queja, comienza la murmuración. Usted podrá ver, este arroyo no se seca de la noche a la mañana. Este arroyo, mi amado hermano,
días, dice la Biblia, se secó el arroyo. Pareciera ser que fue de golpe. Como que si hasta el día de hoy estuvo la llave abierta y cuando se levantó mañana, la llave estaba cerrada. Y dice, ¿qué pasó? ¿Y el agua? De pronto se acostó seguro Elías. Y dijo, bueno, que estoy lleno, sí es verdad, la misma tacita de agua, de pronto la voy allí, las mismas galletas, pero mañana ¿qué va a haber? Allí también y galletas también. Y cuando se levanta Elías, ni las galletas, ni el agua estaban. Y querido hermano, si Dios permite que se seque el arroyo, si vuelvo y repito, para también sacar de lo vil lo más precioso de Elías. Y querido hermano, y podría argumentar adicionalmente que él entrenó así también a quienes, a sus discípulos, a los apóstoles, durante 10 días antes de que viniese el Espíritu Santo. Dios también lo hizo así con ellos. No les dio la promesa de manera inmediata, no les dijo, bueno muchachos, yo me voy y resucito, y así al segundo el Espíritu Santo viene y ya está. Es decir, no van a sentir qué cosa, el vacío. Dios los hizo experimentar la ansiedad de esa vaciedad. Eso fue lo que nos hizo a ellos, desesperar, orar todos juntos para que pueda venir con poder, como un gran encuentro, el que habría de quedar permanentemente en sus vidas, el Espíritu de Dios. Y querido hermano, hay una tercera razón por la que Dios permite que el arroyo se seque. Sí, seguidamente, mi querido hermano, él quería aflojar, y en poco le supo esta expresión, o ablandar, sí, las raíces de Elías para removerlo de otro lugar. Dios le había dicho, quédate aquí. ¿Cuántas veces Dios te dice, aquí te quiero, y de aquí no te mueves? Mas sin embargo, a veces la situación puede tornarse tan dura en ese lugar donde Dios te dijo, aquí te quiero, y puede resultar tan adversa, tan difícil, que a veces uno quiere salir corriendo. Y Elías tenía que soportar con paciencia, sí, y esperar que el Dios que le había dicho, anda ya, sea el mismo Dios que le diga, ahora ándate acá. Muchos siervos de Dios, ante la falta de provisión, salieron corriendo a buscar comida. Ya vimos en su debido momento lo que pasó. ¿Con quién? Con Abraham. A la primera, diríamos así, oportunidad de escasez y de hambre, corrió y se dio a dónde? A Egipto. Lo mismo hizo Isaac en su debido tiempo, también con su mujer. Mi amado hermano, el pueblo de Dios no se mueve porque la situación es difícil. El pueblo de Dios espera hasta que Dios le diga qué se debe de hacer. ¿Sí me entiende? Si Dios te puso allí, allí tienes que estar. Pero hermano, ya la bendición casi como que no hay. Sí, es verdad. Pero si Dios te dijo, abre ahí y ponte ahí, espera que sea Él el que te saque. Y tú no te muevas por emociones. Tú no te muevas por desesperación. Muévete por convicción de su palabra. Dice la Escritura, mi querido hermano, en ese sentido, si cuando vemos pasajes como estos, si que Elías está allí básicamente a expensas de lo que Dios quiere hacer. Los versículos 7 pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre, dice aquí, sobre la tierra. Y un cuarto y último punto que quisiera resaltar en esta parte. Sí, Dios también permite que se seque el arroyo. ¿Sí? ¿Por qué? Él quiso, amado hermano, que experimentase, dice, no solo diversas formas de su poder, sino que también Dios quería, obviamente, si que él experimentase necesidades para poder comprender al que estaba en necesidad. Solo el que pasa hambre sabe lo que se siente, ¿sí? O lo que se puede compartir con otro en su propio campo de batalla. Solo el que experimentó hambre comprenderá al hambriento. Amén. A veces decimos, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes. Y de pronto el Señor Jesús está sintiendo hambre porque hay un pueblo, una nación que se muere de hambre. Y usted dice, no, eso yo no quiero sentir, yo quiero sentir otra cosa. Yo quiero sentir solo las cosas positivas. Solamente quiero experimentar tu grandeza, tu gloria, tus dones. Y Jesús, a ver, yo quiero que tú sientas lo que yo sentí cuando caminaba en la tierra. Yo sentía compasión
de la gente. Lloraba con los que lloraban. Amén. Reía con los que reían. Pero también sí, lloraba con aquellos que estaban enlutados. Sí, mi amado hermano, Elías experimenta el secar del arroyo porque él también tenía que aprender lo que era necesidad. Muchas son las formas en las que Dios puede tratar con sus hijos. Ahora bien, ¿qué hay de aquellos queriéndolo pasar a una esfera, diríamos, un poco más actual? Para nosotros, ¿qué podría representar de pronto ese arroyo? Mi amado hermano, a veces empezamos en nuestra vida cristiana, diríamos, de esa manera, y se puede ir secando el arroyo de nuestra salud. ¿Qué hay de aquellos que empezaron los caminos del Señor con todo vigor, con toda fuerza? Y el pasar de los años ha ido cerrando el arroyo de la salud. Si quisiera ir a la Escritura, mi querido hermano, mira por favor lo que dice Filipenses capítulo 2. Este texto me pareció muy, pero muy sobresaliente dentro del estudio. En Filipenses capítulo número 2, verso número 25. Mira lo que dice esta preciosa carta cuando Pablo está escribiéndola. Menciona acerca de este suceso a la iglesia lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo número 25 al 27 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano lo consideraba él, y colaborador y compañero de milicia. Pero ¿qué pasaba con Epafrodito? Mira, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Verso 26, léalo por favor. Porque él, es decir, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Pero ¿qué pasó? Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad, dice la Escritura, ¿qué pasó? En verdad estuvo enfermo. ¿Hasta qué punto se enfermó Epafrodito? Hasta el punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de ti, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué hay cuando Dios permite que se seque tu arroyo de la salud? Tu arroyo de tu vitalidad, de tu fuerza. Y tú dices: Señor, pero si te estoy sirviendo, ¿por qué has permitido que ese arroyo no siga con toda su fuerza, que parezca una catarata de bendiciones? Y ahora estoy experimentando dolor, enfermedad, salgo de una crisis y entro en otra, y en vez de servir con mayor entusiasmo, con mayor vitalidad, me siento que termino rendido, y apenas termino la clase de pronto en la escuelita bíblica y quedo como ahí, como un guiñapo, como un títere tirado. Y mucha gente, amado hermano, en ese proceso no se mantiene, sino que renuncia y se descarta a sí mismo. Y no espera que si Dios fue el que lo llamó, no espera que sea Dios el que le diga: ahora ya no aquí, ahora te quiero acá. Sino que se adelanta por sí mismo y toma su propia decisión. Elías pudo haber dicho: bueno, como no hay agua, se ha secado. Solo Dios sabrá cuánto fue lo que le dijo a Elías diciéndole: sal de aquí, te quiero acá. Pudieron haber pasado días enteros. Él viendo de pronto el arroyo seco y viendo que volaba de pronto ¿qué cosa? El cuerno. Y claro, si le dejaba la carne se entrega todo el Señor. Me estoy adorando con esto. Él pudo haberse cruzado por la mente: hágase lo que voy a hacer. Más adelante está ¿qué cosa? Una agua sucia, por cierto, porque el Jordán en tiempo, sobre todo en invierno, es parecida a las aguas de qué. De aquí, del río Guayas, del Caule, del Lavajo. Mas sin embargo, cualquiera de su mano ahí la limpia, la separa un poquito y me la toma. No, él no hace eso. Él comienza en su desesperación ¿a qué? A impacientarse. No, comienza a clamar a Dios. Comienza a esperar lo que Dios le tenía por delante. Mi amor hermano, ¿y qué hay cuando se podría decir que se seca? No necesariamente la salud. ¿Qué hay si comienza a secarse el arroyo de las finanzas? ¿Qué hay si de a poco, con lo que tú contabas, comienza cada día más a qué?
a achicarse, a drenarse, comienza a mermar. Hay quienes, mi amado hermano, por el asunto financiero, el asunto del dinero, comienzan a tener una batalla. Piensan que Dios ya no los está, digamos, respaldando. Dios me ha abandonado. Dios me ha dejado. Dios se ha olvidado de mí. Él sabía que tenía que pagar. Ahora las cuentas me están llegando. Y es Dios mismo permitiendo que su bendición, porque Él puso la bendición de la provisión, y Él puede hacer que esa provisión también comience a ¿qué? A menguar. Dios puede mandar gran bendición, pero Dios también puede quitar dicha bendición económica. Y dentro de ello, mi querido hermano, muchos podrían llegar a tener un mal pensamiento de Dios. Mi querido hermano, ven conmigo por favor al libro de Habacuc, capítulo número 3. Mira lo que nos dice la Escritura. En el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, ¿dónde está Habacuc? Mira, escucha. Bueno, ahí mismo, entre Génesis y Apocalipsis. Libro de Habacuc, capítulo número 3. ¿Lo tienen? En el versículo 17 dice el Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte, aun cuando Dios haga faltar sin desarrollo de bendiciones, haga faltar el producto del olivo. ¿Qué más dice el verso? Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de donde. En vez de subirte el sueldo, te lo mengua. De pronto estás en un trabajo y estás de pronto haciendo las extras, y eso te ayuda de pronto sí a solventar gastos. Pero la empresa decide: bueno, señores, estamos en tiempos difíciles, ya no se vende como antes, así que se suprimen las horas extras, pero tienen que seguir trabajando las extras. Sencillo. Y los sábados, no, ya no vamos a pagar los sábados, pero tiene que venir el sábado. Porque allá afuera hay gente que quiere hacer su trabajo por la mitad de su sueldo. Y lo presiona. Y usted dirá: ¿cómo se me seca el arroyo? Y lo que es peor, preguntarse: Señor, ¿por qué secaste mi arroyo? ¿Por qué pusiste, como diríamos, una represa alrededor de esa fuente de bendición? Ya vimos los 4 aspectos por los cuales Dios permitió que el arroyo se seque. Y querido hermano, y es ahí donde muchos pueden arrojar la toalla. Dice en el versículo número 18, hablando ya de la perspectiva del profeta con respecto a las necesidades que Dios mismo puede permitir en tu vida, con todo, dice el verso 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quisiera de pronto tener algún precedente más. ¿Qué hay si Dios, así como hizo secar, ¿sí?, tu parte financiera, o te hizo secar, como lo poníamos en el aspecto también con respecto al tema de la salud? Y querido hermano, ¿qué hay también si Dios quiere cerrar muchas veces tu círculo? Hablando de los tuyos. Cuando Dios quiere que ya no confíes en la gente que está a tu alrededor, sino solamente en Él. Hay quienes pueden llegar a pensar: bueno, no importa si ya no ganó como antes, no importa si de pronto estoy algo achacado, tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, tengo a mi marido, tengo a mi familia, y con ellos ahí yo me respaldo, me aguanto y paso toda la crisis. ¿Y qué hay si Dios comienza a cerrar eso también? ¿Y qué hay si Dios de alguna forma quiere cerrar el arroyo de todo tu entorno? Quisiera por favor que veas Marcos capítulo 15, verso número 34. Hay alguien que experimentó la máxima soledad y Dios lo había permitido. En Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo número 15, dice el Señor en el versículo número 34: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, claro, a Dios, a su Padre, no le quedaba otro. Todos sus discípulos lo habían abandonado. Eloi, Eloi, lama sabactani.
El traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos todo el libro de Job para ver que este hombre quedó prácticamente solo en medio de la prisión. Dios había cerrado ese arroyo, lo había secado. Y Elías, Primera de Reyes, capítulo número 17, se ve como un arroyo seco, porque no había llovido sobre la tierra. De pronto Elías, mientras bebía y comía, decía: qué buena que ha sido mi predicción para este rey perverso. ¿Cuál había sido esa? Permitir que no lloviese sobre toda la nación. Pero Elías no hace lo que de pronto muchos, al sentir la necesidad, sabiendo que es trato de Dios, si hubiese que inmediatamente revertido, hubiese recapacitado. Bueno, como la necesidad me está volviendo, ahora voy a orar para que el Señor nos ayude. Porque yo pensaba que mi oración solamente tenía que quedarse con los malos y nunca afectar también a los buenos. A veces es necesario que el bueno padezca para que el perverso vea bendición. Parece mentira y algo contradictorio. A veces es bueno que el justo padezca para que el malo pueda ver misericordia. Mi querido hermano, a veces es necesario que usted experimente la necesidad como hombre justo para que sus hijos insolentes sufran junto a usted y digan: yo quiero el Dios de mi Padre. Es necesario. A veces es necesario que un hijo que busca de Dios experimente dolor para que la madre reflexione y mire y alce sus ojos a aquel que su hijo antes clamaba. Es necesario a veces que Dios toque lo bueno para que pueda notar lo vil o lo perverso. Amados hermanos, y Elías, ahora dice la Escritura, se ve sin esa provisión. Pasado algunos días, dice la Escritura, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso número 8. Vino luego, no en ese momento, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué lecciones espirituales habrá en esta nueva faceta del profeta? Eso lo veremos el próximo día viernes con la ayuda del glorioso Espíritu Santo. Pero yo creo que si Dios hoy, creo que así fue, si hoy Dios te habló, bien se lo puedes agradecer al Espíritu Santo con una muy fuerte bendición. Aleluya. Antes de retirarme de este altar, sí, en esta preciosa noche, sí, vamos a tener el privilegio, sí, ante la presencia de nuestro Dios y de nuestros hermanos, de hacer la presentación. Ellos han querido así, y lo resalto de esta manera, sí, han querido al octavo día presentar a su pequeña hija. Sí, se trata de Thais Alexa Campuzano de la Cruz. No es una observancia de la ley, pero sin embargo, si ellos han sentido en su corazón hacerlo, pues bien por ellos. Amén. Así que invito en esta preciosa noche a mi hermano Cristian Campuzano y a mi hermana Marta de la Cruz. ¿Sí? Los recibimos con una muy fuerte ofrenda de aplausos para la